la época en que vivimos, en el fondo, tiene por dentro un ataque al cristianismo, de alguna forma, y un ataque a la vida. Entonces, nosotros somos provocados a sacarle punta a lo que tenemos, a nuestra fe. Les pongo un ejemplo que a mí me ha ayudado mucho. El ejemplo de el elefante y los ciegos, ¿no? Es un típico cuento, ¿no? Que es muy postmoderno, es muy del relativismo que se lleva hoy, ¿no? En el fondo, la idea es que la búsqueda de la verdad es como unos ciegos que están conociendo a un elefante. Entonces, cada uno toca una parte distinta del elefante. La pata a uno, la oreja a otro, la trompa a otro, la cola, ¿no? El rabo. Entonces, cada uno saca una idea distinta de lo que es el elefante. En el fondo, este cuento se utiliza para decir que la verdad es muy compleja, que no existen distintas perspectivas, que todos somos ciegos. Entonces, lo que a mí me interesa sacar aquí, enseñar si puedo, es que desde la perspectiva trinitaria, desde la perspectiva de la relación, es todo lo contrario. Porque vamos a hacer la hipótesis que estos ciegos son amigos, se fían el uno del otro y saben que son ciegos, aceptan su limitación. Entonces, ¿qué pasa? Si se fían, pueden decir, mira, yo la idea que me hago desde tocando este bicho, ¿no? Es que se parece a un árbol, porque está tocando la pata, ¿no? A mí me parece que es algo parecido a una alfombra, porque está tocando la oreja, ¿no? Y así, si se fían, si juntan sus percepciones, si hay una relación entre ellos de verdad, la imagen que sacan todos juntos del elefante está cercana del elefante verdadero. Entonces, todo depende de hablar, del hecho de que nosotros sepamos hablar de una verdad que es una verdad que tiene por dentro las relaciones. Papa Francisco dice que la verdad es una relación. Esto me parece muy, muy importante. Y en el fondo, el ataque a la verdad de la posmodernidad tiene otra cara que también yo creo que a la que se puede contestar a través de la perspectiva de la Trinidad, que es el hecho de que no existe la verdad, existen opiniones, menos que en que tiene que ver con la ciencia exacta, la física, por ejemplo, la química, la biología, ¿no? Quizás la misma crisis que estamos viviendo nos sugiere que todo es más complejo, porque no sé por allí, pero en Italia salieron científicos al comienzo diciendo que esto no era nada, que iba a pasar pronto, que era alarma para nada, y ahora todo el mundo está encerrado. Entonces, la gente ya no sabe a qué experto escuchar, porque llegan opiniones muy distintas, la política está por medio, entonces es todo muy complejo, ¿no? Entonces, la modernidad ha sacado la idea que la verdad es cuestión de ciencia. Todo lo demás, la fe, por ejemplo, la filosofía, son opiniones, ¿no? Ahora mismo entra en crisis también la ciencia de alguna forma. Entonces, a mí me parece que compensa, puede ser útil, es ver juntos el recorrido de la ciencia para descubrir que en el fondo, desde la perspectiva de la Trinidad, la ciencia misma va en una dirección que es convergente, que converge con respecto a lo que dice la teología. Y esto es una gran oportunidad, yo creo, para el futuro, es una gran oportunidad para esta iglesia que sale, una iglesia en salida, ¿no? De que habla Papa Francisco. ¿Por qué? Muchos piensan que el nacimiento de la ciencia moderna es con Galileo, que empieza
a mirar las estrellas, el sol, las manchas del sol, y, y saca la idea que la ciencia no tiene que hablar de sustancias, de esencias, ¿no? Tiene que hablar solo de relaciones cuantitativas. Entonces, esto es lo que Galileo ve como diferencia entre la ciencia moderna, la ciencia que él practica, y la metafísica clásica. Aristóteles que dice, que se pregunta qué es esto, ¿no? Y busca definiciones de esencias. Ahora, la posibilidad de hablar solo de relaciones cuantitativas sin buscar qué es, qué son las sustancias de las que se habla, permite fijarnos en los números, permite empezar a calcular, ¿no? Y esto, de verdad, da un gran resultado, ¿no? Yo llevo gafas, ¿no? Y las gafas funcionan por esas leyes, ¿no? Estamos conectados por ordenadores, estamos en lados muy distintos del mundo, es increíble, y estamos hablando por estas leyes científicas, funciona, ¿no? Funciona tanto que en el siglo XIX empezaron a subirse los humos de alguna forma, entonces empezaron a decir, muy bien, esta es cuestión de tiempo. Si podríamos calcular todas las posiciones, las velocidades de todo lo que está en el mundo, ya conseguiríamos saber todo, lo que va a pasar, lo que ha pasado, ¿no? Esto empezó, por ejemplo, con un científico que se llama Laplace, ¿no? Y la idea es que vamos a poder, en el futuro vamos a poder calcular todo, ¿no? Vamos a solucionar cualquier problema. Pero esto no salió así, ¿no? Y no porque no hay capacidad de cálculo, sino porque desde dentro de la ciencia, investigando, se descubrió que cuando un problema está cerca de lo real, ¿no? Y por lo menos hay tres realidades que están en interacción, sale un fenómeno que se llama caos, que es lo que estudiaba yo como físico, ¿no? Que tiene una versión muy conocida que es la mariposa, ¿no? Quizá la han escuchado, ¿no? Alguna vez, porque un señor que se llamaba Lorenz, que estaba en Palo Alto y estaba desarrollando un programa de ordenador para ver las previsiones meteorológicas, eh, se dio cuenta de que el sistema meteo es tan complejo, ¿no? Que si tú cambias muy poquito, muy poquito, muy poquito algo, las consecuencias en el desarrollo de ese sistema son muy distintas. Por eso decía que la metáfora que inventó, que es muy buena, yo creo, es que la diferencia entre buen tiempo y tornado depende del hecho de que una mariposa mueva sus alas en el otro lado del mundo. Entonces, un cambio tan pequeño es causa de desarrollos totalmente distintos. Entonces, es muy importante saber que la versión originaria de este ejemplo tiene que ver con las previsiones. Entonces, nos está diciendo que la mariposa es la causa del tornado, sino que para prever, para conocer lo que va a pasar en el sistema, es necesario tener en cuenta hasta las alas de la mariposa. Entonces, es distinto, ¿no? Pues al final, la ciencia llega a ser más humilde, ¿no? Por ejemplo, se desarrolla el teorema de Gödel, que habrán escuchado alguna vez. Este señor dice que si nosotros agarramos un sistema tan pequeño, tan sencillo, un sistema lógico, que por lo menos tenga la aritmética, entonces 1 más 1, 2, hacer las cuentas normales, la de todo de cada día. Si un sistema lógico tiene esto, llegamos a un punto, siempre, es matemático, en el que no podemos prever todas las consecuencias de ese sistema. Llegará un momento en que tenemos que decidir, vamos a ver, pero este sistema cerrado, ¿de qué es representación? ¿Qué modeliza? Y tenemos que abrir el sistema
y ponerlo en relación con la realidad. Entonces, en el fondo, desde dentro de la ciencia misma, se ha descubierto que las interacciones cuantitativas, que son la fuerza con Galileo de todo esto, no solucionan todo, sino hay que moverse de la interacción a la relación. Hay que abrir el sistema. No podemos cerrarlo todo, no podemos prever todo. Estamos en una dinámica mucho más abierta. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la teología? Yo cuando como teólogo empecé a estudiar los capadocios, el siglo IV, toda la discusión trinitaria con, por ejemplo, Arrio y toda esta gente, lo que pasó en el siglo IV, me quedé boquiabierto. Porque la situación no era que los padres de la iglesia decían, es así, solo así, como decimos nosotros, y los herejes decían, no, no es así, es más complejo. Era justo al revés. Los herejes decían, es así como decimos nosotros. Mientras los padres decían, pero eso no se puede conocer, todo es más complejo, no se pueden traducir las sustancias en palabras. ¿Qué pasaba? Es que según Aristóteles y Platón, las cosas se traducen perfectamente en palabras, en conceptos. Pensamos la idea de Platón, la forma inteligible de Aristóteles. Entonces, en el fondo, para los griegos, el verdadero ser es la dimensión intelectual, lo que se puede entender, lo que el hombre entiende, y que se impone en el fondo, está allí. Cuando, claro, los padres empiezan a pensar desde el Evangelio, se chocan con el hecho de que Dios es creador, entonces están siempre más allá. Se chocan con el hecho de que ese hombre de Nazaret, Jesús, que yo toco, que yo abrazo, ¿no? Que yo veo muerto, es Dios. Y en la resurrección, ese Señor no es como Lázaro que vuelve a una vida humana, ¿no? Inmortal, sino acoge en su humanidad la vida infinita de Dios. Entonces, ese más allá se hace presente en el límite de nuestra vida humana, se hace presente en nuestras vidas. Entonces, los padres empiezan a ver que cuando hablamos de Dios, hablamos de un misterio de verdad. Una distinción importante, yo creo, tanto en filosofía como en teología, es la distinción entre misterio gnoseológico y misterio ontológico. Un misterio gnoseológico es un misterio que tiene que ver solo con el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el final de una película, un thriller, donde hay un killer, quién es el killer, quién es el que ha matado, quién es el asesino, ¿no? O la solución de los crosswords, no sé cómo se llaman en castellano, ¿no? Cuando se pone una palabra, una definición, y las palabras están todas conectadas en cuadritas, ¿no? Y hay que sacar las soluciones, ¿no? No es esto, el misterio gnoseológico es el misterio de la solución de una ecuación, de un problema, donde el límite al conocimiento está en el sujeto que conoce. Si no es bastante listo, no va a conocer, o bastante culto, no va a saber la solución. Mientras el misterio ontológico es un misterio donde la limitación, la imposibilidad de conocer, no está en el sujeto, sino en el objeto. El misterio ontológico es el misterio del mar, por ejemplo, del cielo, que es inabarcable, es más grande que nosotros. Entonces, es misterio porque el ser es tan profundo que no cabe en nosotros. Es el misterio de la persona humana, de una mirada, de un rostro, ¿no? Es un misterio de profundidad. Entonces, los padres se dieron cuenta de que tampoco en teología se pueden definir las sustancias. ¿Por qué? Porque la sustancia de Dios es infinita, es inabarcable, ¿no? Dice Gregorio de Nacianzo, del siglo IV,
el amigo de Basilio, su compañero de universidad en Atenas, ¿no? Que el verdadero teólogo no es el que abarca todo, que entiende todo, porque el infinito no cabe en lo finito. El verdadero teólogo es el que imagina más, ¿no? Lo que Dios puede ser, empezando por los rasgos que Dios deja en la historia, las sombras, dice, que encontramos a través de la revelación, ¿no? Las huellas de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, yo creo, es muy profundo, ¿no? Nosotros no vamos a controlarle a Dios. Yo siempre digo a mis estudiantes que Dios está loco, ¿no? para con nosotros, porque su lógica es distinta. Ahora mismo con el virus, por ejemplo, se derrumban los ídolos, ¿no? En Italia vivimos sin fútbol, sin pizza, sin helados. Se puede vivir sin esto. Es increíble, ¿no? La gente no se lo cree. Pero llevamos 2 meses sin aperitivos, sin martini. No, es increíble, ¿no? Y funciona, ¿no? Y uno puede sobrevivir 2 meses con su mujer encerrado en casa, ¿no? Esto es posible. Dios es tan grande que yo puedo aguantar sin el fublito, ¿no? Y es lo que está pasando, de verdad. La gente está boquiabierta en Roma, en Italia, ¿no? Pues mira que la vida funciona de otra forma, ¿no? Hay una familia que conozco que él y ella se estaban separando, ¿no? Los hijos lo estaban llevando al logópeda, no sé si se dice así, porque tenían TCA, no, tenían problemas de habla, no conseguían hablar bien por la tensión, porque los padres se peleaban y claro, encerrados en casa ha cambiado todo, ¿no? La mujer y el esposo se han reconciliado, se quieren, los chicos hablan normal porque están felices con sus padres, están pasando cosas increíbles, ¿no? Dios puede hacer cosas que nosotros no imaginamos, puede hacer el bien siempre, hasta en una situación tan dramática como la en que vivimos, ¿no? Entonces, los padres se dan cuenta de que Dios es un misterio inabarcable. Y algo más descubren, que puesto que Dios es el creador, ¿no? Que todo está creado en Cristo, ¿no? Como dice San Pablo, lo que pasa es que hasta las sustancias naturales, nuestro ser, el ser de una hormiga, dice por ejemplo Gregorio de Nisa, no se puede entender, porque su verdadero sentido está en Dios, en este Dios inabarcable. Entonces, el sentido del mundo pasa por el corazón de Cristo. Yo creo que se reza el lunes, no sé si hoy porque todavía no he rezado las vísperas, porque aquí ya es tarde, y se dice que el designio del Padre es hacer de Cristo el corazón del mundo, ¿no? Es una antífona de una de las vísperas del Salterio, ¿no? Me parece la segunda o la tercera semana del Salterio. Entonces, ante una hormiga, nosotros no podemos controlarlo todo, porque el verdadero sentido de esa sustancia creada está en el corazón del Creador. Y esto abre en el fondo un mundo, ¿no? Porque entre Dios y la creación hay un gap, hay una distancia infinita, y Dios se escapa siempre a nuestro control, ¿no? Esto parece negativo, ¿no? Parece, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Podemos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos solo a través de la historia. Podríamos decir, solo a través del experimento, solo a través de relaciones de verdad, relaciones personales. No, eh, no podemos pensar las cosas de forma necesaria, hay que pasar siempre a través de la libertad. Entonces, en este recorrido, la teología sale al encuentro de la ciencia, porque Galileo y los padres capadocios, Basilio, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo, no están tan lejos. Galileo dice que no se pueden conocer las sustancias, y los padres griegos y también Agustín, también los latinos, dicen lo mismo, no se pueden conocer las sustancias. La verdad, en el fondo, no se puede controlar,
se puede solo encontrar, se puede descubrir, ¿no? Con humildad, ¿no? En el fondo, el conocimiento pasa siempre a través de la humildad. Hay que abrirse, ¿no? A algo que es más grande que nosotros. Dios es excedente, es siempre más grande, pero también la realidad creada, en el fondo, siempre nos sorprende, ¿no? El verdadero conocimiento nace de la sorpresa, ¿no? De quedarse allí deslumbrados por la maravilla que tenemos por delante, ¿no? Entonces, lo que me parece podemos ver es que el mundo tiene una lógica que estudiamos, los científicos, los teólogos, todo hombre tiene que buscar la lógica del mundo, ¿no? En el tráfico buscamos la lógica del tráfico, en la vida buscamos la lógica de la vida, pero esa lógica no es algo que podemos saber a priori, que podemos controlar a través de relaciones necesarias. La lógica verdadera del mundo pasa a través de las relaciones personales, de la libertad, ¿no? Por ejemplo, Gregorio de Nisa dice que ningún hombre puede ser esclavo, y lo dice en un momento en que la esclavitud era aceptada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo, todo el cosmos, no vale la libertad de una persona. Y nosotros podemos entrar en el misterio de Dios solo a través del corazón de Jesús, solo a través de la liturgia, solo a través del Evangelio, de la palabra de Dios, de una historia de verdad, historias de personas, ¿no? Por esto también en la pastoral, en el apostolado, hace falta el contacto, ¿no? Ahora mismo quizá funcionamos solo online, no sé cómo lo hacen ustedes, pero yo aquí me paso todo el día en video call con chicos, con personas, con parejas que piden ayuda, ¿no? Pero esto es un contacto humano también. Lo mejor sería verse cara a cara, pero hablar, ¿no? Verse a través de una pantalla es algo, es una relación humana, ¿no? Y el acceso a la verdad pasa a través de las relaciones humanas, de las relaciones personales. Entonces, lo que estamos viendo no es que no exista verdad, sino que, puesto que Dios es trino, y esto quiere decir que es tres relaciones eternas, perfectas, absolutas, el ser más profundo, el ser verdadero, es relación. Por esto, solo a través de relaciones, nosotros podemos conocer a la realidad. La ciencia lo hace a través de relaciones cantitativas necesarias. En la ciencia no se pueden estudiar cosas libres, ¿no? Por ejemplo, si el sol mañana decidiera no salir, no podríamos hacer ciencia sobre el sol, porque la ciencia busca leyes que se repiten todos los días iguales, ¿no? Pero lo que podemos hacer es estudiar las interacciones necesarias entre los planetas, las estrellas, los átomos, las células, lo que sea, ¿no? La teología, la religión, estudia las relaciones libres. Entonces, claro, entra a otro mundo que la ciencia no puede tocar, porque claramente si hay libertad no se puede hacer una ley necesaria, ¿no? Pero en el mismo tiempo hay algo muy parecido, porque siempre buscamos relaciones, en este caso libres, en el otro caso necesarias, pero relaciones de verdad. Por esto, nosotros tenemos una limitación en el conocimiento que se dice en término técnico semántico. Semántico es el sentido de una palabra, ¿no? La semántica es la que te cuesta cuando hablas un idioma que no es el tuyo, como me pasa a mí ahora, ¿no? Que tengo que buscar palabras porque no me sale la palabra que tengo en italiano, ¿no? A veces no solo no hay palabras, ¿no? En la semántica a veces no hay las realidades. Por ejemplo, la nieve, a veces yo tengo estudiantes africanos que nunca han visto la nieve, ¿no? Y no saben lo que es, ¿no? Entonces, el problema de la semántica es muy importante, ¿no? El sentido de las palabras, ¿no? Pero para Dios, el problema semántico es muy difícil, porque el verdadero sentido de
las palabras que utilizamos para Dios está en Dios mismo. La única palabra que puede expresar a Dios es el Hijo, que es el verbo, es la palabra, ¿no? No hay palabra que pueda expresar el misterio de Dios, porque Dios es infinito, eterno, y todas nuestras palabras son finitas, están sacadas de nuestra experiencia en la creación. Pero, ¿qué pasa? A través de las relaciones, nosotros tenemos otra posibilidad. Tenemos la sintaxis, ¿no? La sintaxis es cómo se juntan las palabras, ¿no? Cómo se unen las palabras, ¿no? El orden que se da a las palabras para hacer las proposiciones. Yo el ejemplo más claro que he encontrado para mí, que vivo en Roma, es el semáforo, ¿no? Entonces, cuando uno ve rojo, se para. En general, no siempre en Roma, pero en Alemania siempre, ¿no? En Roma alguna vez, en Nápoles nunca, ¿no? Depende de dónde uno vive, ¿no? El verde, puedes marchar, ¿no? El amarillo, ponte tranquilo, ¿no? Ya para intenta parar, ¿no? Haz lo que puedas, ¿no? Entonces, esta es la semántica. Y la sintaxis, en general, por lo menos en Roma, para los coches, es que tú ves el verde, después se pone amarillo, después de poco se pone rojo, ¿no? Esto es lo que pasa. Pero, por ejemplo, aquí en Roma, para los semáforos peatonales cambia todo, ¿no? El sentido de los colores es el mismo. El verde te mueves, el amarillo quieto, el rojo ya inmóvil, ¿no? Pero lo que pasa en la sintaxis de los semáforos peatonales de Roma es totalmente distinto, ¿no? Porque se pone verde y después de un segundo se pone amarillo. Y se queda 1 minuto, 2 minutos amarillo. Y después se pone rojo, ¿no? Entonces lo que pasa es que los extranjeros, que no lo saben, ¿no? Empiezan a cruzar con el verde, a mitad de la carretera se pone amarillo y ellos vuelven para atrás, ¿no? Y no cruzan, ¿no? Y esperan el otro verde, ¿no? Y con el otro verde pasa lo mismo, un segundo verde y después 2 minutos amarillos, ¿no? Y los pobres se quedan que no saben qué hacer, ¿no? Porque la sintaxis de los semáforos peatonales en Roma es distinta de los semáforos para los coches, ¿no? La semántica es la misma, pero las relaciones entre los colores, entre las palabras, es distinta, ¿no? Entonces, nosotros no podemos conocer a Dios con conceptos que le agarran en el fondo. Pero podemos juntar conceptos distintos que a través de las relaciones dicen mucho de Dios. Y esto es lo mismo del ejemplo del elefante con el que he empezado, ¿no? Porque ningún ciego puede agarrar en un concepto, ¿no?, que es el elefante. Uno ve la pata y le parece un árbol, ¿no? Entonces su visión, su imagen mental es limitada, ¿no? Y lo mismo por el que ve el rabo, el que toca el rabo, el que toca la oreja, la trampa y así, ¿no? Pero si juntan todas estas imágenes, las relaciones pueden dar origen a una imagen global que está más cerca del original. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que podemos hacer nosotros en el mundo en que vivimos, ¿no? Si es verdad que el ser es la Trinidad, el ser verdadero, el ser con S mayúscula, es la Trinidad, la dimensión más honda del ser es la dimensión relacional. Y nosotros lo vemos, ¿no? Las personas sufren para las relaciones. Yo no sé qué les pasa a ustedes, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era recién ordenado y hablaba con un chico de una familia bien, listo, bueno, católico, que tenía un ojo un poco perezoso, no sé si se dice en castellano, ¿no? Que se iba un poco al lado, ¿no? No te conseguía mirar fijo, ¿no? Tenía ese pequeño defecto, ¿no? Pero es un chaval maravilloso. Y su problema espiritual era que en el fondo su padre le despreciaba, ¿no? Su padre no le quería del todo, ¿no? Entonces a él le faltaba el cariño del padre, ¿no? El orgullo del padre, que es fundamental, ¿no?
Y entonces un día yo no sabía qué hacer en su vida interior y he utilizado una técnica pastoral que hay que cuidar mucho, que no hay que utilizar siempre, ¿no? Es que ir a beber juntos, ¿no? Pero yo veía que ese chico quería decirme algo, ¿no? Entonces con un poco de cerveza, ¿no? Ha conseguido decirme lo que no conseguía decirme normalmente, ¿no? Y lo que quería decirme era contarme la historia de su padre, la infancia de su padre, ¿no? Que ha vivido una infancia tan dura, tan difícil, que después de escucharle le dije, mira chico, es que tú tienes mucha suerte que tu padre no es un killer. Tu padre es católico, te, te ha crecido, trabaja para ti, muy bien. No te quiere todo lo que pueda, ¿no? No te quiere como tú necesitas. Pero si tú conoces la historia de tu padre, si te das cuenta de lo que ha vivido tu padre, es increíble dónde ha llegado tu padre, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante ver la diferencia entre la idea que yo me había hecho antes, ¿no? De la situación sin conocer al padre, ¿no? Y sin conocer la historia del padre, y la idea que me he hecho después, conociendo la historia, ¿no? Conociendo las relaciones que había detrás de esa persona, ¿no? Y así, la primera vez que me encontré con una chica abusada, ¿no? Por su familia, ¿no? Era increíble porque esta chica, todo lo que hacían para su bien, lo leía como mal. Entonces yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Porque yo averiguaba que las personas a su alrededor le querían de verdad. Entonces, al final, pensé, se me ocurrió una metáfora, una imagen, ¿no? Que cuando yo doy una bofetada a una persona y cuando doy una caricia a una persona, es el mismo gesto, es el mismo movimiento. Cambia la velocidad. Pero si tú has recibido muchas palizas, muchas bofetadas, tú no esperas a averiguar la velocidad. Te marchas rápido, incluso si uno te está dando una caricia, ¿no? Entonces, la verdad del gesto depende de las relaciones que tú llevas dentro, ¿no? Depende de tu historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de verdad, hay que hablar siempre de relaciones. Por esto el Evangelio no es una doctrina, no es una moral, no es una filosofía, como decía Benedicto XVI, ¿no? Es el encuentro en la relación con la persona de Jesús resucitado, ¿no? Nuestra verdad es una relación con alguien que está vivo, que es Dios, que ha venido en nuestras vidas, ¿no? En nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que también desde la perspectiva pastoral, esto es muy importante, porque nosotros tenemos una tendencia a dar respuestas, ¿no? Y esto es muy bueno y hay que dar respuestas, ¿no? Pero yo creo que donde somos más fuertes, donde somos más eficaces, es en las preguntas que hacemos, ¿no? Porque si nosotros buscamos el deseo que está en el corazón de las personas, lo que pasa es que ese deseo siempre es infinito. Somos imágenes de Dios. Entonces el hombre es un ser finito que tiene un deseo infinito, como decía Ratzinger, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es que cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros decimos, pero esto te basta, seguro, te vale así, ¿no? No quieres más. Esto libera a las personas, ¿no? En el fondo, las personas descubren quiénes son de verdad a través de las preguntas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante hacer descubrir a las personas las relaciones que llevan dentro, ¿no? Las relaciones que en el fondo son su identidad más honda, porque somos creados a imágenes de semejanza de este Dios que es Trinidad, ¿no? Y yo creo que esto se nota más que todo en la Virgen, ¿no? Estamos en el mes de mayo, me ha encantado eso de empezar con Guadalupe, yo le tengo mucha devoción a Guadalupe, ¿no? Y le tengo una debilidad, de verdad. Todas las vírgenes me encantan, pero Guadalupe es más que todo. Y no lo digo porque estamos conectados también con México, no lo digo de verdad y mi madre lo sabe, ¿no? Pero yo creo que la Virgen es una mujer que ha sabido soñar más que todas, ¿no? Y cuando canta el Magnificat es increíble porque dice que Dios ha mirado la humildad de su sierva, pero también que todo hombre la va a reconocer como la más grande de las mujeres, ¿no? Entonces, la Virgen, en la vida de la Virgen, todo su ser es
pura relación al Padre como hija, al Hijo como madre y al Espíritu Santo como esposa, ¿no? San Francisco lo decía, San José María Escrivá lo decía, ¿no? Le decía madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo, ¿no? En el fondo, la vocación de la Virgen es el fundamento de toda vocación, porque en la vocación nosotros transformamos nuestro ser, nuestra vida en pura relación a Dios. El sí que hemos dicho a Dios nos transforma en relaciones, nos dicen padre, ¿no? Cuando padrecito, ¿no? Padrecito es porque tú eres solo padre, no es que tú cuando terminas tu trabajo, cierras el despacho y te vas a casa y ya no eres cura, ¿no? Aunque no vayas de cura, siempre eres cura, eres padre, ¿no? Y esto es lo que te hace perfecto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la Trinidad. Y esto tiene que ver también con lo que la ciencia de alguna forma está descubriendo. Y por esto la Virgen, a la Virgen se le dice también reina del pensamiento, ¿eh? Ella, delante del ángel, ha preguntado. No ha dicho, muy bien, hago lo que tú dices. Dice, vamos a ver, ¿cómo tengo que hacer? ¿No? Ha entrado en diálogo, en relación, ¿no? Y por esto ha recibido en sí misma, en su cuerpo, ha recibido el logos, el verbo, que es pura relación al Padre. Y con esto yo he dicho, y espero que se haya entendido algo entre mi castellano, el medio y las cosas difíciles que intento comunicar. En el fondo, el verbo se ha encarnado, ¿no? Y se ha encarnado y se ha revelado según los conceptos humanos que tenemos. O sea, has hablado del concepto de Dios que no lo podemos capturar, pero también se ha encarnado Él. Hay una relación en el fondo que Él ha establecido con nosotros a través de Jesucristo. También ahora hay mucho relativismo entre la idea de Dios, las ideas de Dios, ¿no? Incluso muchos ateos dicen, cuando describen en lo que no creen, pues yo también digo, bueno, yo tampoco creo en ese Dios, o sea, ese Dios tampoco Claro, no existe. claro. ¿Cómo podemos tener una idea de Dios, o sea, que no sea cerrada, sino abierta? Y también es posible tener una idea en la que todos, digo, todo el mundo, incluso los ateos, podamos entendernos, o sea, si no, ¿de qué hablamos? En el fondo, ¿no? Estamos con el rabo, con el tronco, con la pata, pero no sabemos de qué hablamos, ni siquiera sabemos que es un elefante, ¿no? Claro. Pero la existencia del elefante es algo que hay ¿no? que decir. Pregunta maravillosa, ¿no? Entonces, lo que intento decir es que la única vía segura para ver de Dios y también del mundo es pasar a través de la encarnación, de la historia, de la persona, ¿no? No estoy diciendo que no se pueden sacar conceptos, sino que los conceptos tienen que sacarse de lo que ha pasado, ¿no? Y esto yo creo que también tiene que ver con el hecho de que el apostolado se hace a través de la amistad, ¿no? De las relaciones personales, ¿no? Porque si tú llegas y le dices a alguien, mira, Dios es así, ¿no? Por ejemplo, Dios es Padre. Te cuento algo de mis clases, ¿no? Explico que Dios es Padre, ¿no? Y llega un estudiante africano y me dice, don Julio, si Dios es Padre, a mí no me gusta Dios. Y digo, pero, ¿qué me dice? Un seminarista, ¿eh? No estoy hablando de... Porque mi padre es el jefe de la tribu, ¿no? Y tiene 30 hijos, ¿no? 5 mujeres y 30 hijos. Yo veo a mi padre 4 veces al año, ¿no? Entonces, si Dios es Padre así, no, ¿no? Entonces, todo concepto que nosotros tenemos tiene que ser cambiado por la experiencia de Dios, ¿no? A través de la liturgia, a través de la lectura del Evangelio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar que Dios cambie, que Jesús, a través de su encarnación, cambie nuestros conceptos, ¿no? Caso también real, cuentas la parábola del hijo pródigo en el catecismo a los chicos, ¿no? Y después les pides que te hagan un resumen, ¿no? Y un chico hace el resumen diciendo que el hijo pródigo vuelve a casa de su padre y el padre y el hijo mayor se juntan y le dan una paliza, ¿no? Y le pegan, ¿no? Claro, esto es lo que había experimentado él, ¿no? Mientras
el hecho de que encuentren otra relación es lo que cambia todo. Una chica en la Universidad de Navarra, ¿no?, que no entendía por qué una amiga suya, que era una cristiana del Opus Dei, ¿no?, le quería gratis, sin pedir nada, ¿no?, for free, ¿no? Porque ella era hija de divorciados, su padre y su madre habían empezado a pelearse por ella y a utilizar el cariño para comprarla, ¿no? Y entonces ella no tenía experiencia de un amor que no pide nada a cambio, ¿no? Eso le chocaba mucho. Y cuando ha entendido la amistad verdadera de esa niña, ha dicho, ah, ahora entiendo a Dios, ahora entiendo cómo puede ser Dios por esta experiencia que he tenido, ¿no? Y también Papa Francisco, insistiendo en la misericordia, yo creo que está diciendo esto, ¿no? No está diciendo que todo es relativo, sino que nuestra forma de entender en la sociedad actual, que no tiene un background cristiano, ¿no?, ya eso se ha perdido, ¿no? Tiene que pasar por el encuentro de verdad, por el servicio de verdad, ¿no? Una amistad de un colega te puede cambiar la vida, porque te hace ver algo de lo humano que en el fondo te lleva a Dios, ¿no? Es el valor divino del humano, ¿no? Yo creo que allí hay algo de muy importante. Cuando nosotros hablamos de valores, de values, eso está muy bien, ¿no? Pero nosotros nos olvidamos que detrás de esos valores hay una historia, hay unas experiencias, ¿no? La familia. Todo el mundo habla de familia, la familia es importante, ¿no? Pero, ¿cuál es la experiencia de familia que tiene uno? Cuando ve una familia cristiana cambia totalmente, ¿no? Cuando ve que se puede ser felices siendo pobres, eso es otro mundo de verdad, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que no se puede conocer a Dios. Estoy diciendo que Dios se conoce siempre a través de Cristo, e incluso que cuando uno empieza a anunciar el Evangelio a alguien, por primera cosa tiene que escuchar la historia de esa persona, ¿no? Tiene que, en el fondo, buscar la presencia de Dios en esa vida, porque Dios ya está actuando allí, ¿no? Entonces es más un diálogo, ¿no? Es que un decirte, mira, la verdad es esta, tienes que seguirla, ¿no? Porque eso ya no funciona, porque las palabras que utilizamos no tienen sentido en el contexto en que vivimos muchas veces, porque las personas tienen otras experiencias, como el estudiante africano, ¿no? No sé si es claro lo que digo, ¿no? Sí, sí. Pero para mí es muy práctico, es lo que te estoy diciendo es muy mi vida, no sé cómo decirlo, ¿no? Mi pastoral, ¿no? Y es impresionante cómo tenemos que cambiar el chip a veces, porque el mundo ya no es cristiano. Entonces, mi madre quería ser mujer, quería ser esposa y ser madre, ¿no?, cuando era niña. Ahora una mujer en Italia quiere ser todo menos que madre. Es impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hablar de la Virgen, ¿no? Otra cosa, varón y mujer, ¿no? Yo, uno de los traumas que tengo, recién ordenado, yo no que quería predicar mucho, no tenía como el Crisóstomo, así, afanes de predicar. Pero cuando llega la novena a la Inmaculada, y en la residencia de chicas, en el colegio de chicas donde estaba, me piden predicar la novena, esto me gusta, porque hablar de la Virgen me encanta, ¿no? Entonces he preparado las homilías como lo más que podía, ¿no? He echado piropos a la Virgen, y a la mitad de la novena llega una chica y me dice, don Julio, estoy desanimada, ¿no? Dijo, tranquila niña, que está la novena, está la Virgen. Y me dice, este es el problema, son sus homilías, ¿no? Me desaniman muchísimo, ¿no? Digo, pero ¿qué estoy haciendo, ¿no? He entrado en crisis, ¿no? Y claro, después he entendido que yo soy varón, entonces echarle piropos a mi madre es una maravilla, nunca me comparo con mi madre. Y la chica decía, mira, usted dice, don Julio, que la Virgen es guapa, yo soy fea, ¿no? Que la Virgen es lista, yo soy imbécil. Es increíble, pero las mujeres se comparan, ¿no? Porque no son así como nosotros somos varones, ¿no? Entonces he tenido que empezar a pensar cómo hablar de la Virgen a mujeres, aprendiéndolo de las mujeres, porque como me salía, además yo soy hijo único, de madre italiana, ¿no? Imagínense, lo que es la madre para mí, ¿no? Mi madre es la más guapa del mundo, y la Virgen y mi madre, ya está, ¿no? Entonces esto
es la relación, otra vez, que vemos al mundo, conocemos al mundo no a través de conceptos claros, unívocos, sino a través de historias y relaciones, ¿no? Por eso las historias venden también, ¿no? Por eso hablaba de Hollywood y Netflix. Muy clara tu exposición, muy iluminadora. Estoy realmente en sintonía con todo lo que los conceptos tan interesantes. Y quisiera una bibliografía que nos recomendaras y la cita de San Gregorio de Nacianzo sobre la libertad, por favor. Pero yo recomiendo mucho leer a Ratzinger, porque Ratzinger, Ratzinger, por ejemplo, mirar a Cristo, o hacia Cristo, no sé cómo está traducido en castellano, o Introducción al Cristianismo, son obras, yo creo, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Introducción al Cristianismo, la parte trinitaria es un poco chocante, pero es lo que he dicho yo, ¿no? Hasta habla de la física cuántica, de cómo se puede hablar de fe hoy a través de la ciencia, ¿no? Porque claro, en la fe uno dice, bueno, yo no puedo comprobar en la fe, ¿no? Y él dice, muy bien, en la física cuántica es lo mismo, ¿no? Porque cuando tú haces el experimento, en lo pequeño, el experimento cambia el objeto estudiado, ¿no? Y mira que es lo mismo en la ciencia, ¿no? Entonces, me parece también que es un modelo de anuncio de cómo se puede hablar de fe a hombres de ciencia, ¿no? Pero yo recomiendo mucho Introducción al Cristianismo, Mirar a Cristo, ¿no? De Ratzinger, que es también El Dios de Jesucristo. Son libros, los últimos dos también pequeños, que son muy, muy buenos. Cuando Ratzinger habla de fe, es un maestro increíble, ¿no? Hay que escucharle. Yo suelo enseñar también Dios Uno a religiosos aquí en la Facultad de Teología, y los conceptos que usted ha dado son bastante semejantes. De hecho, acaba de mencionar varios libros que utilizamos, ¿no? Introducción al Cristianismo, de Ratzinger, y también un poquito del libro pequeño que tiene usted en español, que es una buena síntesis, ¿no? Fe explicada, la Trinidad explicada hoy, creo, ¿no? Quisiera una pregunta. El concepto de relación está vinculado con Santo Tomás de Aquino. Sí. Y que yo sepa, en el siglo XX hubo un fuerte tema en la filosofía como es el personalismo. ¿Cómo cree que podremos fusionar la teología tomista de la relación, ¿no?, con el personalismo? Porque yo tengo la sensación que cuando explico Dios unitrino, el concepto cuando llegamos a la parte de relación, procesiones, inmanentes, etc., es un concepto demasiado abstracto, y para todo aquel que lo escucha, yo también enseño laicos ese tema, siempre le da una especie de, ¿cómo diríamos?, una parálisis mental, o sea, no lo entienden, ¿no? Y es bien complicado llegar al concepto de relación, el concepto de procesión, el concepto de perijóresis, todo el concepto tomista, y necesitaríamos un enriquecimiento mayor desde el personalismo del siglo XX, ¿no? Y usted ha dicho que el cardenal Ratzinger utiliza algo de eso. Entonces quisiera ver qué aspectos positivos tenemos del personalismo, qué se puede aportar de ahí, uno, dos, qué aspectos habría que tener cuidado del personalismo de la filosofía, y tercero, como una especie de un plus, cómo aplicarlo el tema de Trinidad a la cuestión de la familia, porque usted acaba de decir un tema muy importante, ¿no? El cardenal Ratzinger lo decía en Dios de los cristianos. ¿Cómo podemos hablar del Dios Padre si el concepto de padre, paternidad humana, se encuentra devaluado? Y en este lado de Latinoamérica se encuentra totalmente, pues, no desfasado, sino devaluado. Esa es mi pregunta y muchas gracias, profesor. A ti, encantador. Entonces, me parece que en Europa ha habido dos personalismos, el francés y el alemán, ¿no? El personalismo alemán, que es la fuente también de Ratzinger, es judío, ¿no?, como origen, ¿no? Buber, Rosenzweig. Entonces, estos señores, siendo judíos, nunca oponen la relación a la sustancia, mientras el riesgo francés es oponer la relación y la sustancia. Entonces, yo entiendo que en un momento dialéctico uno tiene que subrayar más otra cosa, ¿no? También predicando nos pasa a nosotros, ¿no? Tienes que remachar ese tema y lo pones a otro, ¿no? Pero el problema de las relaciones sin sustancia es el relativismo, ¿no? En el fondo, si uno mira al catolicismo en Francia hoy, se da cuenta de que el personalismo ha dado frutos también
débiles, vamos a decir. Y la vuelta, el renacimiento, ha pasado mucho por los padres y por el tú mismo en Francia, ahora mismo, ¿no? De lo que hay en Francia. La fuerza de Santo Tomás es justo tomar a la vez la sustancia y la relación, sin oponerlas, ¿no? En el fondo, la relatio subsistens de Santo Tomás es decir, que la relación está dentro de la sustancia. Entonces, conseguir decir esto en términos humanos es difícil, porque nosotros no somos así. Nosotros no somos Dios, no somos la Trinidad, ¿no? Pero yo creo que el amor es la forma más eficaz, ¿no? Cuando una persona quiere a otra persona, en el fondo lleva dentro a esa persona, ¿no? O incluso más sencillo, ¿no? Freud, Jung, los psicanalistas, ¿no? Te dicen que la fuente de tus problemas, que no son muy cristianos, decimos, como enfoque, ¿no? Pero te están diciendo que tus heridas tienen raíz en tus relaciones con tus padres, ¿no? Entonces te hacen ver que en el fondo tu cuerpo, un problema que tienes en el cuerpo, depende de una relación que llevas dentro, ¿no? Entonces hay que pasar a la analogía leyendo al hombre como también una sustancia que tiene relaciones dentro, ¿no? No se identifica con una relación porque no somos Dios, pero su perfección pasa. Por ejemplo, yo el ejemplo que pongo a mis estudiantes, si tú ves a un esposo, ¿no? Que un padre de familia que se va de viaje y se quita la alianza para que no se vea que es esposo, ¿no? Y pueda pasárselo bien. ¿Qué piensas? Eso te destroza, ¿no? Dices, ¿qué padre es ese? ¿Qué esposo es? ¿No? Porque está rompiendo su ser relacional, lo está escondiendo, ¿no? Mientras un padre que cuando trabaja piensa en su esposa, en sus hijos, que de verdad trabaja para ellos, no para su carrera, sino para que vivan sus hijos, hasta un padre que puede morir para que vivan sus hijos. Eso te admira, ¿no? Te deja, y ese señor es un hombre verdadero, ¿no? Por ejemplo, el padre Maximiliano Kolbe, todo el mundo, hasta los ateos, cuando escuchan lo que ha hecho, dicen, ese señor es un hombre verdadero, ¿no? Porque es padre hasta el final, no sé cómo decirlo, ¿no? Que se da totalmente, ¿no? Entonces, el don de sí, el don total de sí, yo creo que es un camino muy bueno para explicar, pero aquello es un mundo totalmente abierto, ¿no? Yo veo que los papas, Juan Pablo II, Papa Francisco, repiten que el amor entre varón y mujer es imagen trinitaria, ¿no? Tiene que ver, yo creo que eso es muy importante también, no para decir que todo el mundo tiene que tener mujer, no estoy hablando en contra del celibato, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy convencido de que ningún cura puede aguantar célibe sin quererle a la Virgen, porque tienes que vivir lo que ha vivido Cristo, de tener a tu madre contigo delante de la cruz, ¿no? No podemos ser, el macho no es el que aguanta solo, ¿no? El que se deja cuidar por la esposa, que es la Virgen, ¿no? Por la madre, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces yo creo que allí hay algo que hay que profundizar, ¿no? Ser más relacionales y también observar más lo que pasa en la vida de la gente, ¿no? Y ver cómo las relaciones están allí. Pero es muy difícil, es un arte, ¿no? Está para desarrollar. Estoy de acuerdo que es muy difícil.